Saludos, gentes, bienvenidos a un nuevo espacio de Barcito FM. Vamos a tratar de explorar ahora, a tratar de profundizar más desde el aspecto jurídico y desde el aspecto legal, cómo se está viendo este tema de la captura de el CLOC y la entrega que México ha hecho a los Estados Unidos. Hay una serie de versiones que han empezado a salir, muchas de estas a partir de voceros del gobierno o ligados al oficialismo. Vamos a tratar de explorar qué tanta sustancia hay en ese tipo de narrativas y argumentos que estamos escuchando. Para eso, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de este día, al juez Antonio Durán. Pues gracias por estar con nosotros, hacer espacio. Sabemos que ha estado con una agenda apretada, pero bueno, le agradecemos que comparte con nuestra audiencia la información y un poco tratar de aclarar y conocer más sobre este tema que es relevante. Muy buenas tardes, Franklin. Gracias por la invitación. De verdad que muy honrado, porque es importante también esclarecer la verdad y también dar una opinión desde el derecho, desde la justicia, desde la legalidad, de las cosas que han ocurrido y sobre la verdad de los hechos, de cómo han ocurrido en realidad a partir de lo que se conoce mediáticamente, a partir de esas evidencias. Porque aquí hay que señalar que hay distintas narrativas, distintas versiones interesadas en, este, en alterar la realidad de estas cosas, en tergiversar los hechos y en tergiversar el derecho. Entonces, una narrativa, la oficial, la de los troles, pero para la gente también pedirle a la gente que deje de ser tan fanática, que se quite el velo del fanatismo y que vea con objetividad, ¿verdad? Las evidencias, las pruebas de lo que realmente ocurre y no la distorsión y no esos discursos que pretenden confundir a la población. La noticia en realidad cae como balde de agua fría, pues, y básicamente sorprende a muchos, algunos ya más o menos predecían que esto iba a pasar. Primero quiero saber su impresión al conocer este dato, pues. Bueno, mire, aquí hay varios hechos, varias, digamos, yo le decía que hay que ser objetivos respecto de lo que ocurre, ¿verdad? Hay que señalar primero una investigación periodística, una investigación periodística que ha hecho la gente del Faro, que tuvo, bueno, son investigadores y ellos han dado, digamos, una hipótesis, porque en esto también los jueces, sobre los juicios, trabajamos sobre hipótesis. Entonces, las hipótesis se someten a prueba y contraprueba, ¿verdad? Eso se llama objetividad y la ajenidad del dato objetivo que produce información que no proviene de quien de quien le toca decidir. En este caso, pues esa información que ha fluido, hoy se ve que esa hipótesis se confirma porque ya es oficial, ya son las autoridades estadounidenses que están hablando de la detención, de la captura de este señor en México, y que al parecer ya también lo tienen las autoridades. Eso es objetivo. Porque también es decir, yo no sé si está preso, yo no sé si está preso, como hizo un diputado a preguntas de un entrevistador, y porque usted tiene poder, háblele al director del centro penal, de centros penales, pregúntele si está o no detenido. No, no me corresponde. O sea, es un distanciamiento y una lavada de manos para no asumir responsabilidad o para negar u ocultar estos hechos. Entonces, ese es hoy con esta detención, sí se puede afirmar que él estaba fuera de prisión, que estaba en México y que ha sido detenido por las autoridades estadounidenses. Eso es un dato objetivo. Ahora, la gente ha reaccionado diciendo que es el juez Godofredo Salazar Torres quien lo puso en libertad. Eso él lo ha desmentido. Hizo, a raíz de esto, porque como se replican en distintas cuentas los troles, ¿verdad? Replican esa versión calificándole de juez corrupto, o sea, esos troles injurian, difaman, calumnian,
con impunidad, ¿verdad? Ese es parte del aparato mediático del poder para delegitimar la autoridad de los jueces. Y el sistema judicial fue uno de los flancos atacados desde la época de la pandemia, ¿verdad? Entonces, este discurso sigue contra los jueces independientes, contra los jueces objetivos, contra los jueces imparciales, porque se quiere un judicial sometido al poder. Entonces, esa acusación de juez corrupto, ese estribillo, ese epíteto, pues no solo es injusto, ¿verdad? Porque no es verdad que Godofredo Salazar sea corrupto, sino que también parte de hechos falsos. Él lo ha desmentido y ha presentado también un oficio en el que él dice que absolvió en uno de los casos, porque él tenía varios casos, pero dice ahí, en ese oficio, ¿verdad?, que debe seguir en la detención en que se encuentra. Entonces, el juez ordena que se deje bajo detención. Sí, ordena que se deje en detención, ¿verdad? Porque hay una condena, él ya tenía una condena de 60 años, sí, que la Cámara especializada redujo a 40. Pero la Cámara ordena que se ponga en libertad, la Cámara especializada ordena que se ponga en libertad porque ya cumplió los 2 años de detención provisional. Pero le dice, mire, tiene otros procesos pendientes, por lo tanto, debe continuar en detención. Es la fecha de este oficio, es del 29 de marzo de 2022. Entonces, en la parte final del segundo párrafo dice, el juez, este es un oficio que lo mandó al director del Centro Penal de Zacatecoluca, oficio número 901 del 29 de marzo de 2022. Y dice que por lo que debe seguir en la detención en que se encuentra. Entonces, eso descarta la narrativa de los troles y la narrativa de estos funcionarios que lo acusan de corrupto y de que él ordenó su libertad. Es falso que le haya ordenado libertad. Él lo absolvió por un caso, ya tenía una pena que se le redujeron de 60 a 40, tenía otros procesos y por eso le dicen, mire, él debe quedar detenido, debe continuar detenido pese a la absolución que le había dado de otro proceso. Y en teoría, porque no hemos escuchado ninguna voz oficial ni de centros penales, ni del gobierno, ni de ningún funcionario de gobierno que esté relacionado a este tema. Entonces, ¿cómo se puede considerar estos argumentos, ya que este tipo de manejo, digamos, o justificaciones han salido de gente que en realidad no tiene vela en el entierro, sino que son, como ya lo dijimos, comentaristas, algunos son coros de aplausos, etcétera. Versiones Troles. no hemos escuchado. Sí, ese es el punto, ¿verdad? Que se trata de invisibilizar desde las esferas oficiales, desde el gobierno, de ignorar de este hecho. Y es una actitud del avestruz. Lo mismo que ocurre con las víctimas del régimen, ¿verdad? Que se tratan de meter debajo todos estos muertos, estos torturados, estos detenidos, estas detenciones de inocentes, se tratan de meter debajo de la alfombra roja de Miss Universo. Entonces, y en este caso, ¿cómo se podría entonces interpretar? Ya que no hay una voz oficial, no hay una postura de gobierno, no hay ni del director de centros penales, ni tampoco de Carlos Marroquín, ni del ministro de Justicia, ni dirección de policía, absolutamente nadie del gobierno hasta hoy ha tomado la palabra. Y tampoco hemos escuchado ni diputados del oficialismo, ni voces que puedan querer opinar, ni siquiera al jefe de fracción de Nuevas Ideas, que anteriormente hizo también algunas declaraciones relacionadas a este caso. Esa es una conspiración del silencio. Ese silencio no es casual. Tienen la directriz de guardar absolutamente silencio mediático sobre este detalle, insisto, con la idea de la actitud del avestruz, de ocultar la cabeza para ignorar la realidad, pero al final hay evidencias objetivas de que
no fue por orden del juez el que se puso en libertad, sino que él, en ese oficio de marzo de 2022, da la orden que debe continuar detenido. Entonces, en este caso, pues, llevamos ya, bueno, ya ayer conocimos un comunicado oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde ya confirma la recepción del el cabecilla de pandillas por parte del FBI y otras autoridades estadounidenses. Hasta hoy no hemos escuchado, más allá de funcionarios de gobierno o el mismo presidente, pero quizá un dato muy preocupante. No hemos escuchado opiniones del fiscal. ¿Cómo se puede interpretar esto y qué es lo que debería, en una condición, digamos, de mayor independencia o mostrar independencia real, institucionalmente hablando, qué es lo que deberíamos esperar como país en un caso como este de la Fiscalía? bueno, hay que entender que la Fiscalía es un brazo más del Ejecutivo, es un brazo más de Casa Presidencial, lo mismo que es la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Lo mismo que es la policía, el ejército. Recordemos que todo está cooptado desde el Ejecutivo. Todo responde desde el Ejecutivo y se maneja desde el Ejecutivo. Entonces, el silencio del fiscal igual hay que interpretarlo como parte de esa conspiración del silencio, porque todo forma parte de este régimen dictatorial. O sea, a partir del 1 de mayo de 2021 vivimos una dictadura. Sí. Entonces, aun cuando no se le quiera llamar así, según la RAE, es la decisión de una persona o de un pequeño grupo de personas por encima de lo que dice la ley, por encima de lo que determina la ley. Si no, veamos la reelección presidencial, si no, veamos el Tribunal Supremo Electoral permitiendo esa inscripción. Es decir, es un tentáculo más del Ejecutivo, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral no es un órgano independiente, responde a los dictados del Ejecutivo. Entonces, todos los poderes están cooptados desde ahí y por lo tanto van a guardar silencio respecto de este tipo de hechos. Pero para eso tienen el aparato mediático. El gasto millonario que tienen en el tema mediático es espantoso. La cantidad de troles, de gente que se le paga para eso, con fondos públicos, que son fondos públicos, se les paga para que ellos manejen una narrativa. Y entonces la replican en las granjas de troles. Cada, cada sujeto de estos maneja 10, 15, 20 dispositivos con distintos usuarios y ahí van con los distintos dispositivos dando sus opiniones, haciendo parecer que son personas distintas, que son gente distinta. Entonces generan esa percepción y al final terminan influyendo en la ciudadanía, ¿verdad? Porque es un bombardeo mediático, o sea, estamos en una dictadura mediática también. Y ¿Cuál por eso, debería, pues, cuál debería ser, juez, en un estado, digamos, de mayor respeto institucional e independencia? ¿Cuál debería ser en realidad la actuación que deberíamos estar viendo de una fiscalía más independiente y más autónoma a la hora de implementar o hacer justicia o la investigación? bueno, hacer su trabajo, porque si hay una fuga, si hay una evasión, ver si esa evasión de esta persona ha sido intencional o no. Por lo menos ahí hay un delito de evasión. El otro, si constituyen actos arbitrarios o no, ese comportamiento. Y una policía y una fiscalía independiente ya hubiesen tomado cartas en el asunto, ¿verdad? Para actuar si fuera una policía y una fiscalía independiente. Estoy hablando de la policía de investigación, ¿verdad? De la policía de investigación, una policía de investigación independiente con una fiscalía independiente. Ya hubieran por lo menos iniciado con la investigación y a estas alturas creo que más de un detenido ya habría. ¿Se podría interpretar que hay algún ejercicio de impunidad, de encubrir a funcionarios del gobierno, juez? Claro, y todo esto, toda esta cooptación del Estado y de la justicia genera manipulaciones arbitrarias de los procesos para perseguir disidentes,
para perseguir personas que representan algún riesgo o algún nivel de molestia, ¿verdad? A esos se les manipulan los procesos para tenerlos detenidos. Incluso se incumplen órdenes de libertad. Yo le decía en otra ocasión, tengo 25 años y una coyuntura en la que un director de centros penales o un director de un penal se negara a cumplir una orden del juez. Es primera vez que se da que los directores de los centros penales no cumplen con las órdenes de libertad. Y no solo en casos sonados, no, en casos de gente en las que se ordena la libertad y ellos deciden no ponerlos en libertad. Y ahí vienen los litigantes a preguntar, no me han puesto en libertad a los reos, pero ¿y qué va a hacer uno después? Quiero hacerle la última pregunta de estos casos, digamos, que son como dudas que le quedan a uno en todo este proceso. ¿Cómo queda el papel de la Corte Suprema de Justicia que se resistió a entregar a este reo y que ahora aparece en México? ¿Cómo puede interpretarse esto, pues? Bueno, una situación bastante grave para los magistrados de la Corte que firmaron esa resolución denegando, o primero revocando, dejando sin efecto una orden de extradición que ya se había dado. Ya se había tomado accediendo a la extradición y según la investigación, los magistrados revirtieron esa decisión que había tomado en otra sesión de corte. Y ahora denegar también la solicitud de extradición, eso compromete gravemente a los magistrados que han suscrito y que votaron por denegar esa solicitud de extradición. Pero habrá que ver también el contexto en el que se dio y el contenido también de cómo lo han justificado, ¿verdad? Pero, insisto, también la corte está manejada desde Casa Presidencial. En la corte se hacen las cosas por direcciones de CAPRES, directamente de CAPRES. Uno de los magistrados fue empleado de Casa Presidencial, era asistente del secretario jurídico. Entonces, y ese es magistrado. Entonces, está completamente cooptada la corte, la mayoría de la corte, y no va a actuar de manera independiente. Entonces, estas manipulaciones de los procesos no solamente son para perseguir, lo que le decía antes, terminando aquella idea, no solo para perseguir disidentes, opositores, gente del movimiento social, de la sociedad civil, para intimidar también, presionar a la gente, sino también para generarles impunidad. Impunidad a sus aliados, con quienes están cogobernando, con quienes está cogobernando el gobierno, porque también tiene aliados. Entonces, estos aliados también se cobijan, ¿verdad?, bajo el paraguas de la impunidad, y estos otros que sí son directamente empleados de Casa Presidencial, que también se cubren bajo esa idea de la protección de la impunidad que le garantiza el actual poder. Una, una figura, un personaje con estas características y que por lo menos en el comunicado que conocimos ayer del Departamento de Justicia de Estados Unidos, está siendo acusado de 4 delitos que en realidad son delitos de extrema gravedad, como ellos lo califican. ¿Por qué un caso de un pandillero que es calificado o está ubicado como de los 12 pandilleros que en realidad eran como la cabeza directiva de la estructura de pandillas en el país, se vuelve tan relevante para un gobierno? Pues, digamos, en realidad, ¿qué interpretación se le puede dar a esto? Mire, a mí me ha gustado cómo el periodista Faguaga ha interpretado estos hechos en un video, ¿verdad? Y él contrapone, por un lado, el evento de Miss Universo y por el otro, la captura de este señor. Y obviamente, este es un delincuente que ha realizado actos de terrorismo, que está condenado
a 40 años de prisión, que tiene procesos pendientes. Y aún así, según el comunicado del gobierno estadounidense, las mismas autoridades salvadoreñas son las que lo han puesto en libertad, según lo que reza el comunicado, y que no solamente lo sacaron a Guatemala y le garantizaron la salida, sino que además le dieron un arma, según la propia información, una arma entregada por las autoridades salvadoreñas a este señor delincuente. Entonces, es una situación gravísima, es una situación que compromete al gobierno, la credibilidad del discurso del gobierno, porque ha estado negando u ocultando un tema de una negociación con la pandilla, de una tregua, ¿verdad? Y esto prácticamente lo que evidencia es que sí existió, permite inferir, porque si no se conoce todavía los pormenores y los datos, por lo menos esos indicios permiten inferir o concluir la hipótesis, la verdad de la hipótesis que se sostiene que hubo una negociación entre el actual gobierno con estas estructuras. Eso es lo que se permitiría, pues, inferir. Y el tema es que no hay un discurso o un contradiscurso oficial que niegue o que justifique o que explique estas circunstancias. No lo hay. Solo arrojan el aparato mediático, por un lado, y por otro, oficialmente se oculta, se invisibiliza, se silencia este tema con el evento de Miss El Salvador, con la inauguración de la biblioteca, con toda esta campaña mediática, y la gente solamente se queda viendo con pasmo, ¿verdad? Y con la boca abierta, aplaudiendo las luces, el humo y toda esta situación de fantasía que se les plantea, ¿verdad? Entonces, es grave. Hay una duda que también ha empezado a aparecer en algunos espacios, pues. Se dice que probablemente los casos que se están investigando en Estados Unidos no tengan en realidad razón por qué investigar si en realidad fue liberado o no fue liberado con colaboración del gobierno aquí en El Salvador, sino que se van a investigar casos que están muy vinculados a los temas que está estudiando Estados Unidos y la justicia de Estados Unidos. Podríamos esperar que esa investigación que se está llevando a cabo a nivel del sistema de justicia de Estados Unidos revele casos concretos que vinculen a funcionarios, al gobierno, y que develen este tipo de hipótesis que se han venido montando, que cada vez aparecen más elementos, audios y otro tipo de cosas que relacionan a este gobierno actual de Nayib Bukele con un vínculo con las pandillas, o simple y sencillamente son dos casos totalmente desligados y distintos. No, lo que ocurre es que esta es criminalidad organizada transnacional. Así lo ha calificado el gobierno estadounidense desde hace bastante, ¿verdad? El gobierno estadounidense trata a estas pandillas salvadoreñas, ya las calificó como crimen organizado transnacional. Entonces, no es un asunto que nos competa solo a los salvadoreños y decir, mire, lo que aquí pasa, aquí se queda, alegando la soberanía y alegando la autodeterminación de los pueblos, y que si delinquió aquí, aquí tiene que pagar, ¿verdad? Sino que si él ha cometido crímenes allá y hay acciones del gobierno para generar impunidad y para apoyar a estos criminales, esto también puede generarle consecuencias graves a algunos funcionarios o al propio gobierno, porque se trata de criminalidad organizada transnacional. Y para esto, están comunicados lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá, ¿verdad? Hay una intercomunicación. Y por eso precisamente es el tema de la extradición y de las solicitudes de extradición, para que respondiera por los crímenes ocurridos allá en los Estados Unidos. Y el gobierno, primero, protegiéndolo, impidiendo la extradición. Segundo, alegando pues que estaba detenido acá. Y tercero, poniéndolo en libertad materialmente contra una orden judicial. O sea, es una situación bastante delicada, bastante grave. E insisto, yo hablo de lo que mediáticamente se maneja, ¿verdad? Y de lo que se ha publicado en las investigaciones del Faro y de otros periodistas que también
le han dado seguimiento a la nota, a esta Con la nota. experiencia que usted tiene, juez, y un poco el ejercicio aunque son casos que se llevan afuera, pero podría compartirnos más o menos qué tiempos puede llevarse un proceso como digamos, qué tan lento o largo puede ser, un poco para tratar de entender cómo opera este tipo de casos en un sistema de justicia, digamos, estadounidense. Mire, el sistema de justicia estadounidense, como es oral, suele ser relativamente rápido. Digo, otros casos de personas procesadas, hemos visto que los han juzgado en 1 o 2 años después de la detención, ni siquiera los 2 años, al año los han estado juzgando. Y además, como ellos tienen ya bien sentado esta idea de lo que aquí le llamamos el procedimiento abreviado, es el plea bargain, en esto puede haber una rebaja de pena, una reducción de pena por los graves delitos que ha cometido ya, que son varios, 4 me dice usted, ¿verdad? Sí, 4 Que son parece 4. indicado. Entonces, eso puede generarle cadenas perpetuas, varias cadenas perpetuas que son revisables cada 25 años. Puede negociarse eso a cambio de información, a cambio de investigación, que aporte elementos indiciarios para darle seguimiento a estos hechos. Entonces, es posible pues que en 1 año o lo más en 2 podamos ver ya frutos directos en ese caso específico. Los delitos con los que aparece Canales Rivera ha sido acusado, uno, de conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a terroristas, dice. El segundo, conspiración para cometer actos de terrorismo que trasciendan las fronteras nacionales. El tercero, conspiración para financiar el terrorismo. Y el cuarto es conspiración para narcoterrorismo. O sea, estamos hablando de casos que en realidad aparentemente tienen un vínculo. De hecho, él es calificado como, como operaciones criminales transnacionales, como usted lo decía, pues, ¿verdad? Y es calificado como un fugitivo de alto rango. Entonces, este tipo de elementos, digamos, esto no tiene o puede haber alguna, por ejemplo, el fiscal general, en un caso, digamos, pues conocemos un poco la condición que estamos, pero digamos, las instituciones salvadoreñas pueden solicitar algún tipo de información adicional específicamente vinculada a este caso de que fue liberado de manera sospechosa y de manera irregular y pueden solicitar o hacer un ejercicio de apoyo o de ayuda con la justicia norteamericana para tratar de ver este caso. Mire, en las relaciones diplomáticas se trata de reciprocidad. Pidieron la extradición de estos señores, el gobierno se la denegó. El gobierno a través de la corte se la denegó. Entonces, aquí se trata también de parte del gobierno estadounidense si el gobierno salvadoreño le pidiera información sobre él. Imaginémonos que le dan el procedimiento abreviado y le da información sobre estos temas de la puesta en libertad de él y el gobierno salvadoreño se los pidiera. Pueden dárselo y pueden también no dárselo, ¿verdad? Porque la evidencia objetiva permite inferir que el gobierno ha estado protegiendo a este señor, evitando su extradición, poniéndolo en libertad, dándole armas, facilitando la salida del país. Que como insisto, esto se maneja en el plano de hipótesis ahorita, ¿verdad? Hipótesis sujetos a prueba y contraprueba, pero la prueba más evidente es la detención de él, el comunicado del gobierno estadounidense que dice que este señor fue ayudado por autoridades salvadoreñas y que además se les entregó una arma. Entonces, viendo ese comportamiento, ¿verdad? Difícilmente el gobierno estadounidense quiera compartirles información sobre lo que
¿verdad? Porque el comportamiento del gobierno salvadoreño ha sido de protegerlo, de encubrirlo. Y esto incluso puede tener repercusiones en la justicia estadounidense respecto de la gente salvadoreña que ha participado en protegerlo. Para cerrar, pues, es concreto por la resolución que usted nos ha compartido ahora, el CROC debería estar detenido en un penal. Eso es real, es así. Sí, sí. No, pues, no hay alternativa para que ande por ningún lado. Exacto. Pero ¿cómo debemos interpretar entonces que siendo un líder, o no un líder, sino un cabecilla de los 12 cabecillas que conducen el tema de las maras en el país, o por lo menos que públicamente se han conocido así? ¿Cómo podemos interpretar esto sobre la base, contraponiéndolo, juez, a un discurso que hemos conocido estos 4 últimos años de combate a las pandillas, que han llevado a este ejercicio de gobierno a instalar un régimen de excepción y que tiene de alguna manera sometida a una buena cantidad de salvadoreños que hasta hoy siguen siendo inocentes, pero están recluidos en los penales? Muchos de esos casos los hemos visto y escuchado por parte de informes, por lo menos de Cristosal, de gente que ha muerto en los penales. Entonces, ¿cómo se contraponen estas dos cosas? Que un pandillero de los 12 pandilleros más peligrosos del país que conducen la Mara está libre y el gobierno tiene presos a una cantidad de salvadoreños que hasta hoy siguen siendo inocentes a partir de las pruebas que no se han presentado, pero también que hemos llevado todo un discurso y un manejo de combate a las pandillas? ¿Cómo se puede interpretar esto, pues? Es una contrariedad, ¿verdad? Es una contrariedad que este señor esté libre y que haya sido detenido en México, contradice el discurso de la guerra contra las maras, de la guerra contra las pandillas. Eso, el primer punto. Segundo, solo aclarar que ese documento ha sido extraído de los informes periodísticos, de las investigaciones periodísticas, y no es una resolución, ese es un oficio, ¿verdad? Es una carta, digamos, que envió el juez al director del Centro Penal de Zacatecoluca para decirle que esta persona debía continuar detenido. Ahora, regresando a su pregunta, hay que ver los distintos escenarios a partir de lo que la propia investigación periodística señala. Entonces, digamos, son tres momentos. Un primer momento es el de la tregua entre el gobierno con las pandillas, y específicamente con esta pandilla a la que él pertenece. Ese es un primer momento. Un segundo momento es el de la ruptura de la tregua, ¿verdad? El de la ruptura de la tregua, que hemos escuchado audios a partir de esa misma investigación periodística, audios de estos personajes en los que evidencian, ¿verdad?, que dentro del gobierno hay una división sobre el manejo del tema de las pandillas. Por un lado, una visión de represión, y por el otro lado, el mantener la tregua. La ruptura de esa negociación y la reacción de esta pandilla de los asesinatos que se cometieron en el periodo esto de los 3 días de finales de marzo de 2022. Entonces, y luego el tema del régimen, que lo tenemos vigente ya por mucho tiempo, ¿verdad? Por más de año y medio, casi 2 años ya, a punto de cumplir 2 años, en marzo se cumplirían los 24 meses de régimen. Entonces, esta ruptura de la tregua y esta acción del gobierno con el anuncio de su guerra contra las pandillas, ¿verdad?, y la detención no solo de pandilleros, sino de personas inocentes, que el propio ministro de Justicia y Seguridad ha reconocido, primero que habían sido puestos en libertad 5,000 inocentes, y luego que son 7,000 inocentes. O sea, el propio gobierno está reconociendo año y medio después que detuvo personas inocentes y que ahora, como se comprobó su inocencia, se han puesto en libertad. Y los familiares, ¿verdad?, de estas personas siguen alegando inocencia de algunos de ellos,
y hasta se ha reformado los tribunales, la jurisdicción especializada contra el crimen organizado, la creación de nuevos tribunales, precisamente para juzgar, y decían casos de 900 reos por audiencia. Eso es imposible, materialmente es imposible poder hacerse, intimar en un día a 900 personas. Es que estos señores se ponen a hablar y no conocen la realidad de los procesos. ¿Ah? Nunca han litigado, nunca han estado frente a un estrado, ¿verdad? Entonces, ellos juegan mucho con este tema de las emociones para la gente, ¿verdad? Juegan mucho para las gradas, para las galerías, para el público, con ese discurso de guerra contra las pandillas. Pero la realidad va a ir demostrando, ¿verdad? Y la idea, y aquí es el punto y el compromiso de estos señores, que actualmente ejercen jurisdicción, ¿verdad? De la objetividad y la independencia en cada caso, que no condenen sin prueba, que sean objetivos, que sepan distinguir el trigo de la paja, ¿verdad? Que en el caso de las personas inocentes, pues se espera un comportamiento valiente, ¿verdad? Objetivo, independiente e imparcial, para que se haga justicia, porque la justicia no es encarcelar a medio mundo, eso no es justicia. Y la seguridad no puede sacrificar a la justicia no se puede sacrificar en aras de la seguridad, porque entonces no hay seguridad. Si no hay justicia, no hay seguridad. Entonces, este es el escenario, como tercer escenario, ¿verdad? Tregua, ruptura de la tregua, guerra contra las pandillas, y ahora viene este otro tema que empieza como un cuarto escenario, que es a partir de la captura de este señor, a comprobarse con datos objetivos la hipótesis de las investigaciones periodísticas que han señalado la existencia de esa tregua. ¿Y por qué esa tregua era delito? Sí, era delito. El gobierno anterior, no me recuerdo de cuándo es la reforma, que establece ya como delito negociar con las pandillas. Entonces, si existió esa negociación, si existió esa negociación, entonces han cometido delito. Y es un delito, pues, como digo, sancionado en el Código Penal. Pues, finalmente, mucho se ha hablado de que este gobierno logró acabar con las pandillas y logró traer al país un entorno de seguridad que no teníamos desde hace rato. ¿Es sostenible esto con toda esta información que está apareciendo, con este tema de la cercanía, de que hayan liberado a un líder o a un cabecilla de pandillas? O sea, ¿podríamos creer que esto es sostenible? ¿Podríamos creer que en realidad esto es un modelo replicable o exportable? ¿Podríamos creer que El Salvador está en un entorno de seguridad que va a ser de largo plazo o que simple y sencillamente está ligado nuevamente a un pacto? Mire, hay, hay que reconocer, digamos, que a los ojos de la gente y a la percepción ciudadana y el discurso del gobierno anuncia, ¿verdad? Por un lado, algo que desde la perspectiva criminológica y político-criminal se conoce como política criminal de ley y orden. Esta política criminal de ley y orden va por sancionar a los delincuentes de poca monta y encarcelarlos, a los delincuentes de poca monta, y recuperar los espacios urbanísticos, ¿verdad? Y ponerlos bonitos, ¿verdad? En condiciones salubres, vistosos, para que la gente participe de esos espacios. Pero por otro, también tenemos una política criminal que se llama derecho penal del enemigo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia recientemente, la semana pasada, antepasada, ha dado un curso con una consultora internacional, así lo han anunciado en sus redes sociales, sobre derecho penal del enemigo para perseguir, para sancionar y para preparar a los operadores jurídicos para perseguir a los enemigos. ¿Y quiénes serían los enemigos? ¿Verdad? Los enemigos son los propios ciudadanos que integran estructuras delictivas. Entonces, es un discurso legitimado. La ley, el de orden y ley, y derecho penal del enemigo. Y que ha generado esto que ve y que anuncia el gobierno, y que la gente que viene de fuera y que la gente de acá
lo puede ver también y decir, ay, qué bonito está aquí, qué seguro se siente y todo lo demás, pero no se ponen a pensar en el costo que eso representa en términos de derechos humanos, en términos de justicia, en términos de la cantidad de inocentes detenidos que hay, de los torturados, de los asesinados en prisión, que como usted decía, Cristosal ha documentado, pero no solamente Cristosal, también Socorro Jurídico Humanitario tiene otra investigación y documentación de casos, y hay también tutela legal, doctora María Julia Hernández, que también lleva otras investigaciones, y Duca también tiene otros casos en los que la gente pues, busca apoyo para sus familias, alegando inocencia de estas personas detenidas. Pero, por otro lado, el tema de la persecución que se ha hecho contra los trabajadores vendedores ambulantes, Sí. las ventas ambulantes, que se les ha negado el acceso a esa forma de trabajo y no se les ha dado una alternativa o una opción, y eso golpea gravemente la economía de los sectores más vulnerables, que, insisto, ahí es en el bolsillo de los salvadoreños, en el negar los accesos de trabajo, ¿verdad? Y no ofrecerles oportunidades, que es donde debería estar invirtiendo el gobierno, ¿ah? No en shows deportivos ni en shows de belleza. Allí, Eso, allí encontramos otro factor, pues, que creo que está predominantemente marcando ese entorno de los vendedores eh, informales, y es el miedo. Francamente, uno lo que ve en la mayoría de ellos es un miedo, porque ellos mismos dicen que los amenazan con el régimen de excepción, los acusan de agrupaciones ilícitas y que los capturan o los pueden capturar. Entonces, ese tipo de ambiente también está permeando a mucha de la gente. En el caso de Santa Tecla hemos visto casos muy directos acá de señoras que han decidido callarse y soportar, digamos, las decisiones en muchos de los casos marcadas por abusos, porque tienen miedo de que puedan ser detenidas. sí, eso es gobernar a través del terror, ¿verdad? Eso es gobernar a través del terror, ¿verdad? Entonces, y en esto el gobierno es experto, y el gobierno dio sus primeras señales con el manejo de la pandemia. La cantidad de gente detenida sin base legal, sin haber cometido delito y sin haber sido puesto a la disposición de las autoridades, y que los privaron de libertad y los metieron en centros de contención de manera ilegal. Ahí son delitos de privaciones de libertad masivas que hicieron, porque el Código de Salud sanciona el incumplimiento de la cuarentena con una multa, no con la privación de libertad. Y a esta gente los han detenido hasta por 2 meses. Sí. Si no es por los habeas corpus y las órdenes que dio la Sala de lo Constitucional removida el 1 de mayo. En las decisiones que tomó para impedir el ingreso de los salvadoreños que quedaron varados cuando cerró las fronteras, la Sala Constitucional en amparo le ordenó que abriera las fronteras y que permitiera el ingreso de los salvadoreños que se habían quedado tarjeteando en hoteles fuera del país. Entonces, ese estilo de gobierno, es un estilo autoritario, sobre la base del terror, del miedo, y la gente sí ha logrado que impactar en la gente en ese esquema de terror y de miedo. Pero muy probablemente los afectados no sean lo suficientemente, la cantidad suficiente, y él cuente y juegue con el apoyo popular que tiene de la gente que no ha sufrido esas represiones y que no ha sufrido la medicina amarga que él mismo mencionó, que iba a haber medicina amarga, y esa medicina amarga implica asesinatos en las prisiones, torturas en las prisiones, privaciones de libertad ilegales en las prisiones, y esa es parte de esa medicina amarga, o de daños colaterales, como dijo el vicepresidente. Entonces, daños colaterales, en una guerra siempre hay daños colaterales, porque manejan ese discurso de guerra, un discurso guerrerista contra las pandillas, contra la corrupción, cuando
ellos mismos también dan indicios de corrupción, al poner en reserva el manejo de los fondos de la pandemia, al poner en reserva el manejo de los fondos de casa presidencial, al poner en reserva el manejo de los fondos de la Asamblea Legislativa, al desarticular Instituto de Acceso a Información Pública y al negarse brindar información, declarar en reserva esa información, en fin, todos indicadores de opacidad, y esa opacidad es un signo de corrupción. Entonces, esa guerra de la corrupción nada más lleva como un objetivo de atacar a los adversarios, a los opositores, a los disidentes, pero no lleva una intención de autosanearse, y no lo van a hacer, porque precisamente este gobierno se fundamenta en el terror, en la corrupción, en el manejo de los fondos públicos y en la corrupción en el manejo de los negocios del Estado. Entonces, eso se evidencia, ¿verdad? O se infiere a partir de las evidencias objetivas. Pues le agradezco el espacio, el tiempo y en realidad poder ampliar con nosotros este tipo de información. Yo le agradezco a usted, Franklin, que me ha invitado, porque también nos permite a los jueces, porque yo hablo como individuo, como persona, pero sé también que muchos colegas se sienten representados por mi voz, se sienten identificados con mi voz, y en alguna medida también yo los escucho, yo también replico sus puntos de vista. Así que nos tomamos presencia por mi medio, ya que no tenemos una asociación de jueces, ¿verdad? Por mi medio podemos dar esta visión de la judicatura independiente y democrática. Así que gracias por el espacio y estoy a sus órdenes. Excelente. A ustedes, amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Como ya les he dicho, durante la semana vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta conversación que hemos tenido con el juez Tony Durán, y en el cual hemos conocido a profundidad algunos aspectos especializados de cómo se debe y cómo debería de procederse con este caso que ha sido alarmante y de gran envergadura, como es la captura del Croc. Los veo a la próxima y nos quedamos hasta acá.